Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Así que le doy gracias a nuestro Señor, hermanos, que tenemos este día hermoso aquí en Cape Coral, Florida. Ya la temperatura empieza a disminuir, unas mañanas muy lindas, ya empieza a refrescar un poquito y empezamos a descansar un poco del calor intenso que siempre tenemos, ¿no? Así que el tiempo del otoño y del invierno es el tiempo que más se disfruta aquí en esta área, así que gloria sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar hoy con Efesios en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, y vamos a ver ciertos puntos en esta mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es un versículo muy conocido por todos, un versículo muy mencionado, repetido. Amén. Más que nada la última parte siempre recordamos: estabais muertos en delitos y pecados, en vuestras transgresiones, en vuestra maldad. Amén. Y esto es algo que hace referencia a la muerte espiritual, y de eso es lo que vamos a tratar hoy. La muerte espiritual que caracteriza el hombre sin Dios, el hombre que está separado totalmente de Dios. Y si un hombre está separado de Dios, automáticamente eso significa que ese hombre está muerto. Dice: Él os dio vida a vosotros. No hay vida fuera del Señor Jesucristo. Fuera de su sangre derramada, lo que Cristo hizo en el Calvario solamente puede darnos vida. Amén. Esto es a todos aquellos que crean. Él es incapaz, el hombre, de cumplir los requisitos de la ley divina. Pablo no está hablando de muerte física, ni solo del estado final del pecador en cuanto a la muerte segunda, es decir, la condenación eterna. No está hablando de eso. Tampoco es la expresión meramente figurativa. Como Calvino insistió, lo que significa es una muerte real y presente. La parte más vital de la personalidad del hombre, que es el espíritu, está muerto al factor más importante de la vida, que es Dios. Entonces, cuando dice aquí en este versículo tan conocido, hermanos, estabais muertos en delitos y pecados, está refiriéndose muerto en cuanto a lo que respecta a Dios. Amén. Muerto en cuanto al conocimiento de Dios. Muerto en relación a lo que Cristo hizo. Muerto espiritualmente. De eso se trata, ¿sí? Y esto es algo en lo que quizás nosotros en este momento, aquellos que oyen y que aman al Señor Jesucristo hoy, que le han rendido su vida al Señor Jesucristo hoy, quizás les cueste pensar que en un momento estuvieron de esta forma y hoy véanse usted dónde está. Usted está sentado a la diestra de Dios Padre juntamente con el Señor Jesucristo. Qué cambio, ¿verdad? Qué transformación, qué distancia tan enorme. Muerto y de muerto a vivo, de oscuridad a luz. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros ahora que vivimos,
podemos quizás entender en cierta manera cuán muertos estábamos, ¿sí o no? Cuando usted conoció a Cristo, cuando usted fue iluminado a la realidad de su condición espiritual y a la realidad de la necesidad de un Salvador y vio a Cristo Jesús el Señor, ahí usted dijo, ahora vivo. Por eso es que aquel ciego, cuando el Señor Jesús lo sanó, él solamente se percató de la realidad. La realidad era ciego, ahora veo. Yo solo sé que antes no podía ver y ahora mis ojos ven. Gloria a Dios. Este hombre se percató de esta situación física, pero también estaba hablando de lo espiritual, porque luego este hombre también recibió a Cristo Jesús. No solamente era la enfermedad física, sino también la enfermedad espiritual. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, Él vino a curar nuestras heridas. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Pero estas dolencias, estas heridas, estas enfermedades, mayormente están hablando del alma y del espíritu, ¿sí? No solamente están hablando de lo físico, porque lo físico, hermanos, todos los trastornos físicos, las dolencias, las enfermedades, aún la muerte, son todos resultados de la enfermedad espiritual. Amén. Esta enfermedad espiritual, esta separación de Dios, desemboca en, enfermedades. Todo lo que sufre el cuerpo físico es a raíz del hombre espiritual que está muerto en lo que respecta a Dios. Amén. Y esa es la parte vital de la personalidad del hombre, el espíritu. Nosotros vemos el cuerpo nada más, vemos la personalidad y decimos, está vivo. Fácilmente nos damos cuenta si una persona está viva o muerta, físicamente hablando. Pero Dios mira el espíritu y espiritualmente el mundo está muerto en delitos y pecados. Y solamente puede ser vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Los delitos son lapsos, mientras que los pecados son faltas. En realidad no hay distinción entre los pensamientos y los actos. El hombre está corrompido desde el corazón, la mente y por supuesto también sus actos delatan todo aquello que está en su corazón. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Está tratando de llevar a aquellos lectores a que entiendan la condición en la cual se encontraban y la situación en la cual se encuentran hoy, por lo que Cristo hizo en la cruz. Esta frase toma el pensamiento final del capítulo anterior, la magnitud del poder de Dios hacia creyentes como fue exhibido en la resurrección de Cristo. Pudimos ver el poder de Dios resucitando a Cristo de los muertos. Y no solamente haciendo esta obra, que es la mayor demostración de poder de Dios, sino también que todos aquellos que crean en Cristo, en su muerte y resurrección, también reciben esta vida, que es esta vida de resurrección. Romanos 6, 3 al 6. Y de esta forma es exhibido el poder del Señor hacia aquellos que creen, así como fue exhibida en la resurrección de Cristo. Él muestra que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es aplicado a estos lectores, a aquellos que están, por supuesto, creyendo en Él. El pensamiento es, Dios te da vida, así como lo hizo con Cristo, quien recibió vida después de haber muerto, porque Jesús murió físicamente. Hay muchos que dicen que Jesús murió espiritualmente. Oh, no, eso es una aberración. Jesús murió físicamente y fue levantado. Entienda, Cristo volvió a vivir, todo su cuerpo comenzó a funcionar y además recibió un cuerpo glorificado. La referencia es la del acto de Dios, impartiendo vida divina en la regeneración al creyente. Las palabras
dio vida. Fueron añadidas por los traductores, aunque son dadas literalmente en el versículo 5. Así como el capítulo 1 reveló los propósitos y actividades de Dios, escogiendo compañeros para su amado Hijo en la gloria más allá de los cielos, este capítulo describe quiénes son estos compañeros. En el versículo 2 se dice que ellos son moralmente una habitación del diablo, pero que ahora creados como una habitación de Dios. Y el poder creativo que cumplió esta maravilla es declarada como la gracia que por supuesto viene mediante la cruz. Que una María Magdalena y un ladrón crucificado fueran los compañeros en gloria del Hijo de Dios es un pensamiento asombroso. Que usted y yo, gloria al Señor, acompañemos un día a Cristo Jesús el Señor, aquí a reinar sobre toda esta tierra. Escuche, es un pensamiento asombroso. Tal descripción aplica a todos los que una vez estuvieron perdidos y que han sido hallados por Él. Ahora Pablo comienza a describir en mayor detalle el proceso de la salvación del hombre, culminando en la revelación de Dios del misterio de la Iglesia. El apóstol declara que la renovación espiritual de todos los hombres, judíos y gentiles, es parte y parcela de la resurrección de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Esta resurrección es primero espiritual, pero un día esta resurrección también será física, la suprema manifestación del poder de Dios que fue todo hecho posible por la cruz. La frase cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted reconoce esto. Si usted aún no ha nacido de nuevo, yo le pido al Señor que esa convicción penetre en su corazón y en su vida si aún no ha nacido de nuevo y todavía esté muerto en sus delitos y pecados. La palabra también habla que aquellos que no creen en la resurrección de los muertos, aquellos que no creen en la resurrección de Cristo, todavía están en sus pecados. Por eso se refiere aquí este pasaje a la muerte espiritual, que es el estado de separación de Dios. No hay vida. Vive, camina, anda, sí. Aparentemente está vivo, pero espiritualmente no. Debe mantenerse en mente que la muerte no es extinción o inactividad. La muerte espiritual es el estado de separación de Dios, de separación de su luz. La persona anda, vive, piensa, todo de manera tenebrosa. Está aún en la oscuridad, en las tinieblas. Está sumergido en el pozo cenagoso. La muerte misma es una separación, sea física, la separación de la persona de su cuerpo, o espiritual, que es la separación de la persona de Dios. El estado de muerte aquí nos dice que es en delitos y pecados, en transgresiones, en faltas. Y esto es el estado de muerte que tiene que ver con y es centrado en los delitos y pecados. Este es el motivo de esta muerte. Esta muerte proviene por este problema, el problema del pecado. No es muerte física, aunque esa es la causa de la muerte física también. Este estado de muerte está conectado con los delitos y los pecados en que tienen que ver con la parte moral y ética del individuo, su razón, su voluntad, sus emociones. Él estaba viviendo en un estado de separación de Dios y su vida en que la vida de Dios, es decir, Dios, su vida misma, no controlaba su mente, su corazón, su razón, su voluntad, sus emociones. La vida de Dios no energizaba estas partes del hombre. Y francamente estas cosas mencionadas estaban muy activas, sí, la razón, la voluntad, las emociones, etc., pero eran energizadas no por la vida de Dios, sino por la naturaleza totalmente depravada.
y este es el resultado de la caída del hombre. La palabra delitos en el griego es paraptoma y significa caerse al lado de una persona o cosa, deslizarse, desviarse del camino recto, salirse, vagar. Por lo tanto, el pecado es visto como un lapso o desviación de la verdad o la rectitud, una transgresión, una mala acción. Y la palabra pecados en el griego es amartía y significa no dar en el blanco. Es decir, dar en el blanco se refiere a una flecha que tiene que llegar al centro, a su punto, al blanco, pero no lo logra. Y se refiere al acto de una persona en fallar en obedecer la palabra de Dios, no llegando a cumplir la voluntad de Dios, no alcanzando. Por eso la palabra del Señor dice que todos están muertos en sus delitos y pecados. Absolutamente todo. Que no podemos nosotros de ninguna manera, con nuestros propios esfuerzos, con nuestras obras, de ninguna manera podemos nosotros alcanzar la gloria de Dios. Porque todos pecaron, dice, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no alcanzan, siempre quedan cortos. Siempre cortos. No importa los esfuerzos, no importa la religiosidad, no importa todas las actividades espirituales, religiosas que puedan ser hechas, todas las buenas obras, siempre el hombre queda corto. No alcanza a dar en el blanco. El único que lo hizo fue Cristo. Veamos que el hombre fue creado para glorificar a Dios. Su esfuerzo para tratar de vivir una vida agradable a Dios siempre lo deja destituido y nunca llega a cumplir la meta, nunca llega a darle al blanco, así como un atleta que arroja su lanza y queda corto sin lograr alcanzar el blanco. Recuerden en el pasaje en Juan 11:14, cuando el Señor Jesucristo dijo, Lázaro está muerto. El sentido de desespero de Tomás, cuando en el versículo 16 él dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Escuche, fuera de la fe en el Señor Jesucristo, no hay manera de apelar a este veredicto. No hay manera de revertir esta situación. La declaración es cierta. Lázaro está muerto. Vamos también nosotros para que muramos con él. Y tarde o temprano, esto es el resultado. Fuera de Cristo, la muerte es final. La muerte es un ultimátum. La muerte física ocurre con la separación de la personalidad, la persona espiritual, el alma y espíritu separados del cuerpo. La muerte social ocurre cuando el individuo es separado de los amigos, seres queridos y vecinos. La muerte doméstica ocurre cuando la familia y el hogar es disuelto. Y la muerte espiritual ocurre cuando el hombre peca contra Dios y es separado de Dios. Mientras la persona está viva, aunque muerta espiritualmente, pero viva físicamente, mientras tanto hay esperanza. Hay esperanza que pueda ser vivificado, que oiga el Evangelio, que se arrepienta, que crea. Pero ya cuando la persona está muerta espiritualmente, si no oye, si no cree, cuando esa persona muere y sea separado su alma, su espíritu de su cuerpo, entonces pasará a otra muerte en algún momento, que será en el juicio, y esa muerte será la muerte segunda. Murió una vez espiritualmente y ahora es la muerte segunda, o sea, el lago de fuego y azufre significa separación eterna de Dios, eterna, sin manera de revertir jamás esa condición. El gran predicador Henry Drummond dijo que la muerte es el resultado de la cesación de la correspondencia.
Cuando la planta cesa de corresponder con su medio ambiente, ésta muere. El hijo pródigo fue cortado de su hogar y seres queridos y se fue hacia un país lejano. Fue pronunciado 2 veces muerto por su padre. Lucas 15, 24 y en el versículo 32. Es como si estuviera muerto. La muerte es un estado de desespero sin Cristo, con resultados inevitables de degeneración, de desgaste y desilusión. De su hermano muerto, Lázaro, Marta dijo: Señor, para este tiempo su cuerpo ya está descompuesto porque ha estado muerto por 4 días. Los creyentes efesios habían estado muertos en sus delitos y pecados, con todos los resultados morales y espirituales de putrefacción. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y usted que oye hoy y ha sido vivificado por la fe en Cristo, por su gracia salvadora, por lo que Él hizo en la cruz, y sus pecados fueron lavados, estas transgresiones, estos delitos, estos pecados, lavados por la sangre de Cristo, porque no hay nada más que pueda lavarlos, que pueda quitarlos. Gloria a Dios. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y para aquellos que aún no entienden esto, oh, corre a Cristo hoy. Tú eres un gran pecador, pero Él es un gran Salvador. Gloria sea su nombre. Vamos a una pausa y volvemos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la hacia la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria,
hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Siempre amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la sé que en un segundo todo cambia. El corazón no sabe qué hacer. Bien, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, gloria a Dios. Ahora sigamos con este mismo tema. Estamos viendo Efesios capítulo 2, versículo 1. La muerte entonces es el resultado del pecado, muerte espiritual que también da como consecuencia enfermedades, porque cuando las personas preguntan, ¿y por qué entonces hay tanta muerte, hay tanta enfermedad, hay tantas debilidades y guerras y etcétera, etcétera? Simple, bien simple. Usted le dice, bueno, el motivo por el cual todas estas cosas suceden es el pecado. Ese es el factor. El pecado origina todo esto, muerte espiritual y con esto la muerte en general. Muerte en la sociedad, muerte moral, muerte en todos los sentidos, y la física. Y la única solución para el pecado, que es el problema, la solución, el remedio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El pecado siempre tiene un poder de muerte. El pecado mata la conciencia. Nadie es el mismo después de haber pecado. El pecado mata los ideales. En las vidas de muchos hay un proceso trágico en que al principio el hombre ve lo malo con horror. El segundo estado llega cuando él es tentado a hacer lo malo. El tercer estado es cuando él ya ha hecho lo malo, hasta que él lo sigue haciendo ya sin inquietarse. En el tercer estado el pecado mata la voluntad. Al principio un hombre se involucra en algún placer prohibido porque él quiere hacerlo. Y al final él se compromete con esto porque ya no puede evitarlo. ¿Entienden esto? O sea, había una vez oído una historia, esta historia de este hombre, un psicólogo, un psicólogo prestigioso, conocido, famoso, enseñando en las mejores universidades, una persona de una muy buena posición económica, gracias a su profesión y su trabajo, casado, no conocía al Señor Jesucristo. Un día, unos amigos los invitan y dicen, vamos al casino. Bueno, vamos. El hombre jamás había jugado, él nunca había apostado. Sin embargo, él va como para un entretenimiento. Y entonces este hombre cuenta que él, desde el momento que él puso la primera ficha, la primera monedita en estas máquinas, ¿no? Estas máquinas de monedas allí en el casino,
dice que en ese momento él quedó prendido, él quedó agarrado, quedó atado a ese pecado, el juego. Y a partir de allí empezó a jugar y a jugar y a apostar hasta que lo perdió todo. Perdió su nombramiento, su puesto en la universidad, perdió absolutamente todo, Casa, ya, la casa ni muebles tenía, había vendido todo. La esposa todavía estaba con él. Entonces un día, él decide quitarse la vida. Él toma su carro, se va a un lugar y allí él, en la guantera, tenía guardada el arma. Cuando él, decidido, va a buscar el arma para darse un tiro, se ve que el arma no está. El revólver no estaba ahí. Se vuelve para la casa. Y entonces le dice a la esposa, ¿qué pasó con el revólver que estaba en el carro? Y la esposa le dice, tuve que tomarlo y empeñarlo para poder pagar la cuenta de luz. Este hombre ahí indignado, él vuelve a este lugar, a un parque, un lugar solitario. Y entonces él, de la única manera que podía, como sea que supiera, él trata de orar a Dios. Y él dice, Dios, si tú estás allí y me oyes, bueno, si tú existes, yo te pido que tú quites esto de mí. El hombre estaba arruinado por el pecado, primero estamos hablando del pecado original, la naturaleza pecaminosa y además los actos de pecado que son cometidos, una pila muy alta de pecados. Y este hombre en esta situación de desespero, de ruina, de pobreza, de muerte espiritual, él busca a Dios por misericordia diciendo, si tú existes, haz algo, quítame esto. Bueno, la manera en la cual él oró, él buscó a Dios, Dios tocó su vida, él rindió su vida al Señor Jesucristo, él fue salvo, este hombre fue salvo, gloria sea al nombre del Señor. Pero antes de todo esto, él, como él era psicólogo, él dijo, bueno, yo voy a aplicar los mismos métodos que yo le enseño a mis pacientes y yo les digo a mis pacientes que deben aplicar para solucionar todos sus problemas, sus hábitos, como sea que le llamen, que son pecados, sus malos hábitos, sus depresiones, sus angustias, sus traumas, etcétera, etcétera. Yo voy a ponerme yo en el diván y yo me voy a recetar todas estas prescripciones y entonces ver cómo eso me funciona a mí, dice. Y no le funcionó, hermanos. La psicología humanística no le funcionó. El hombre siguió enterrándose en sus delitos y pecados. Un hombre muerto. Estamos hablando muerto. ¿Por qué? Por sus delitos y pecados, que lo mantenía en esa condición. Y solamente fue cuando, con una fe simple, debilitada quizás, y él pudo mirar al Señor para la salvación del alma. Entonces, para poder adecuadamente describir la caída del hombre en el huerto del Edén, pienso que eso es algo que está más allá de todo intelecto moral, porque no estábamos allí para ver cómo era este Adán, cómo era esta Eva, solo por lo que la palabra nos muestra y nos enseña. Pero hay algo seguro, fue algo de mayor magnitud de lo que la mente del hombre puede empezar a imaginar. Toda indicación es que la caída irrumpió a un grado terrible, la totalidad de la creación de Dios, lo pervirtió todo, lo corrompió todo, tocó todo, con su mayor consecuencia, sufriéndola en sí, además de la creación de Dios, recayendo en el hombre mismo. El hombre es la mayor creación de Dios, quiero que sepa. Toda indicación es que el hombre fue originalmente creado mayor a los ángeles, pero cayó de esta posición muy abajo. Salmo capítulo 8, 4 al 6, cuando habla y dice quién es el hombre, ¿no?
Y allí menciona y dice, lo has creado, dice, menor que los ángeles, pero fue traducido ángeles, en realidad la palabra original es Elohim. Lo has creado menor que Dios. O sea, la indicación es que Dios, ¿verdad?, crea al hombre como su máxima creación en cuanto a los seres morales. Ahora el hombre, tras la caída, es menor a los ángeles. El hombre redimido será exaltado un día a esa posición con Cristo, algo que en la mente de Dios ya ha sucedido, pero que de hecho tendrá lugar en la venidera resurrección. La muerte espiritual, como se dijo, lo que significa separación de Dios, fue el resultado de la caída. Pero otra vez, pienso que es difícil que podamos entender el significado de esto. Para aquellos que hemos verdaderamente nacido de nuevo, aún luchamos en lo que respecta a nuestra fe en Cristo, en esencia peleando esta buena batalla de la fe, debido a que aún está presente en nosotros la naturaleza pecaminosa. Consecuentemente, como también hemos dicho, el hombre, aún creyentes, están constantemente siendo destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros pensamos que aún salvos, aún llenos con el Espíritu Santo, aún con los dones del Espíritu, aún sirviendo al Señor, nosotros ya hemos llegado a su gloria, estamos equivocados, nosotros seguimos siendo destituidos de la gloria de Dios. Pero aún así el Señor nos hace partícipes de su gloria y podemos confiadamente entrar al trono de la gracia, y no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo, por los méritos de Él. Destituidos de la gloria de Dios. En el griego significa un proceso continuo en que, a pesar de la consagración del creyente, aún quedamos cortos. Independientemente de nuestros mejores esfuerzos, quedamos cortos. Gracias a Dios, que la sangre de Cristo nos limpia constantemente y nos acerca al Señor. Podemos nosotros, sin temor, estar en su presencia, sin temor a morir instantáneamente. El pecado es la ruina de todas las cosas, lo cual Dios en su santidad no puede tolerar, como es obvio. Por lo tanto, el hombre fue cortado de su fuente de vida, concluyendo en la muerte espiritual. Esto significa que el que se inclina hacia lo malo en toda capacidad, siendo su misma naturaleza torcida y pervertida, está muerto espiritualmente. Ese es el motivo. Esta es la razón que todos los programas de autoayuda en el mundo, todos los procesos de rehabilitación, la psicología humanística no ayudan en nada. Estas cosas atacan el problema del hombre desde lo externo. El mismo ser del hombre, debido a la caída, es como una corriente contaminada fluyendo hacia la tierra. Uno puede plantar flores alrededor de esa corriente, construir un hermoso edificio encima de la corriente, pero no tendrá ningún efecto en el agua envenenada. Eso debe ser tratado desde su misma fuente, desde su origen. Y es por esto que solo la experiencia del nuevo nacimiento puede cambiar al hombre, lo que solo ocurre por el poder de Dios. Es decir, es necesario que el poder de Dios, el cual es mayor al poder del pecado, algo que el hombre no posee. Aún entonces el horror del pecado es tan terrible, tan destructivo, debilitante, que aunque Dios pudo crear toda su creación con la palabra de su boca, Él no pudo hacer lo mismo con la redención. Así de malo es el pecado. Este terrible problema solo podía ser subsanado con Dios, convirtiéndose en hombre y ofreciéndose como el sacrificio, y con su sangre derramada en la cruz efectuando la salvación. El hombre no redimido no solo que no tiene ningún contacto espiritual con Dios, sino que en realidad hay una enemistad contra Dios. Muchos pueden que no piensen en estos términos. Hay muchos que no han nacido de nuevo y no se ven a sí mismos como enemigos de Dios, pero en realidad esto es lo que la palabra enseña. Hay una enemistad contra Dios. Esto es exactamente lo que sucede. Entonces el hombre se rebela contra Dios
no solo porque Él está lejos de Dios, sino porque hay una enemistad en contra de Dios, lo que siempre es el resultado del pecado. Hay una rebeldía. Esto significa que el pecado es más que un acto, sino en realidad un espíritu, una dirección, un curso, prendido por Satanás, el originador del pecado. Es por esto que el hombre no puede ser alcanzado en un nivel intelectual. Aunque su intelecto es grandemente afectado, su intelecto no es el problema. Es un corazón pecador, malvado y de impiedad, lo que describe su misma alma, espíritu, pasión, ser, que está envenenada por el pecado. Somos seres con dobleces. Nuestra naturaleza humana es capaz de extrañas dualidades. Es posible que estemos vivos y floreciendo en un lado de nuestro ser, mientras que estamos paralizados y sin vida en el otro. Mientras nuestros cuerpos viven en conexión con la luz y el aire, en el medio ambiente del hogar y la comida y el ejercicio diario de nuestro cuerpo y sentidos, nuestro espíritu vive por la oración, por la fe y el amor hacia Dios, por la reverencia y la sumisión, por la comunión con las cosas invisibles y eternas. Por esto, todos los días debemos recurrir a esta fuente y beber sus puras corrientes. Debemos vivir fielmente en esa luz. De lo contrario, no hay vida en nosotros. Pablo dijo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche, como ellos no aprobaron, no quisieron, no aceptaron, no buscaron tener en cuenta a Dios, es decir, querer vivir una vida separado de Dios, sin Dios, haciendo de cuenta que Dios no existe y que en realidad nunca voy a presentarme delante de ningún Dios para rendir ninguna cuenta de nada, ni estar delante de ningún juicio. Y así vive el hombre hoy, como si jamás existiera un juicio. Por eso dice aquí en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a quien ellos no tienen en cuenta, como si no existe, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre vive, el hombre pecador, no redimido, no regenerado, vive haciendo cosas que no convienen. Una mente reprobada no tiene en cuenta a Dios. Lo triste es que muchas de estas cartas que Pablo escribe y estas cartas que él envía y son enviadas a estas iglesias, muchas de ellas tienen reprensiones tan pero tan fuertes, en las que a veces Pablo dijera palabras como hay cosas que se hablan entre ustedes, que están sucediendo entre los cristianos, que ni siquiera se oyen de los gentiles, de los inconversos. Por eso es que aquí Pablo a los Efesios les recuerda cómo era que ellos andaban en aquel tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora los creyentes deben seguir la corriente del Espíritu Santo y vivir conforme a la corriente poderosa, santificadora del Espíritu Santo de Dios. Si usted no está en esa corriente, si usted no está viendo cambio, transformación, crecimiento, madurez espiritual, victorias, quizás haya otra corriente que está arrastrando su vida y llevando sus pies. Es al mundo, a las cosas del mundo, o será a Dios y a las cosas de Dios. No hay dos formas, o en la carne o en el espíritu, o vivo o muerto, o andando en la luz o andando en tinieblas. Pensamos que podemos tener un lugar en el medio en el que nos sintamos cómodos con los dos. Quiero que sepa, ese lugar no existe en la palabra del Señor. Usted puede inventarlo, puede pensar que puede estar en un lugar intermedio. No hay lugar intermedio.
O es uno o es el otro. Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Gracias por oír y no se olvide de compartir y tampoco se olvide que tenemos los viernes, como siempre, nuestro culto en inglés. Los esperamos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado.
Otra vez estás así, vuelves a caer cuando empiezas a subir. Esa historia se vuelve a repetir. Creo ya es tiempo de que esto llegue a su fin. Hoy detente un momento y comienza a sentir el llamado de su espíritu que todavía está en ti. Hoy se rompen las cadenas y tú eres libre al fin. Jesucristo te levanta para siempre y hasta el fin. Ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de sufrir. Han cambiado hoy los vientos, ya no soplan contra ti. Hoy tú vuelves a empezar para nunca regresar al lugar donde tú estabas, porque Dios contigo está. Ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de sufrir. Han cambiado hoy los vientos, ya no soplan contra ti. Hoy tú vuelves a empezar para nunca regresar al lugar donde tú estabas, porque Dios contigo está. Oh, 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 oh. Algo nuevo Él te quiere dar para que tu vida nunca más sea igual. La esperanza a tu ser regresará para que recuerdes que Él nunca te dejará. Hoy detente un momento y comienza a sentir el llamado de su espíritu que todavía está en ti. Hoy se rompen las cadenas y tú eres libre al fin. Jesucristo te levanta para siempre y hasta el fin. Ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de sufrir. Han cambiado hoy los vientos, ya no soplan contra ti. Hoy tú vuelves a empezar para nunca regresar al lugar donde tú estabas, porque Dios contigo está. Ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de sufrir. Han cambiado hoy los vientos, ya no soplan contra ti. Hoy tú vuelves a empezar para nunca regresar al lugar donde tú estabas, porque Dios contigo está. No, 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 no. Ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de sufrir. Hoy tú vuelves a empezar para nunca regresar al lugar donde tú estabas.
estar. No, 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 no. Cielos y en la lluvia también, y en el amanecer caminando sobre el mar. Yo te veo dando vida, sanidad y libertad. Yo te veo exaltado, tú mereces el honor. Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Vencido con poder, eres el victorioso.